Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alma Solano, yo soy la secretaria de Salud del Departamento del Atlántico y hoy aquí desde la Gobernación hemos organizado un Facebook Live, casi no me sale, para que cada uno de ustedes que estén conectados puedan hacernos preguntas sobre el tema que está hoy pues preocupándonos a todos y nos tiene muy pendientes, el tema coronavirus. Cómo nos hemos venido organizando en el departamento, qué debe hacer cada persona con los casos, cualquier pregunta que a ustedes les interese, que quieran aclarar, esta es la oportunidad de poderlo hacer. Yo quiero contarles un poco, primero en la medida que me van escribiendo, cuál es nuestra situación en este momento en Colombia, en el Atlántico, del tema de coronavirus. En este momento en Colombia se han identificado 65 casos positivos de coronavirus y en el día de hoy hemos tenido la notificación por parte del Ministerio de Salud de 2 nuevos casos en el distrito de Barranquilla. Si bien los municipios del Atlántico aún no tienen casos, es importante que tengamos claro todos esos datos para poder no bajar la guardia y seguir adelante. ¿Qué es una enfermedad por coronavirus? Porque el coronavirus por sí solo no es una enfermedad, produce una enfermedad que se llama una infección respiratoria aguda, un síndrome respiratorio agudo que puede complicar en algunos casos el estado de salud de las personas. Los síntomas más frecuentes de la enfermedad producida por el coronavirus son fiebre, malestar general, tos, dolor de cabeza y en algunos casos y sobre todo en unos grupos especiales de personas podría llegar a generar situaciones complicadas como dificultad respiratoria y necesidades de hospitalización. ¿Cómo podemos combatir o prevenir el contagio con este virus? Lo más importante, y creo que ya todo el mundo lo ha venido mecanizando, pero quiero insistir en el tema, es que nos lavemos las manos varias veces al día. Y varias veces al día, estamos hablando más de 4 veces o cada vez que estemos en contacto con alguna persona que tiene infección respiratoria aguda o cada vez que salgamos a la calle y lleguemos a nuestras casas antes de comer. Es fundamental. Si hacemos ese lavado de manos permanente en el día, podemos reducir la posibilidad de riesgo en un 50%, posibilidad de contagio, en la medida en que nosotros nos hacemos el lavado de manos. Pero ya en este momento, en que tenemos casos positivos en Colombia, que ya tenemos hoy 2 casos en Barranquilla, tenemos que reforzar otro tipo de medidas que he sentido en algunos escenarios que la gente todavía no lo ha asimilado bien. Lo primero que tenemos que empezar a reforzar es una medida que se llama el distanciamiento social. ¿Qué es el distanciamiento social? El distanciamiento significa que nosotros tenemos, cuando estemos en contacto con otras personas, que no estar tan cerca. Eso puede ser entre 1,5 metros o 2 metros mínimo para poder garantizar que cualquier secreción de esa otra persona no nos llegue. Otra medida de distanciamiento social es no darnos besos al saludar, no dar la mano al saludar, no darnos abrazos. Y definitivamente tenemos que garantizar que nuestros adultos mayores no estén en contacto ni estén en la calle para que no corran riesgo de infección. Lo más efectivo para todo esto definitivamente, y es algo que tenemos que empezar a asimilar y que ya se viene trabajando en toda la ciudad y en Colombia, es el aislamiento. El aislamiento es que permanezcamos en nuestras casas, que nos quedemos en nuestras casas el mayor tiempo posible y que solo salgamos en caso de ser necesario. Y para poder lograr eso, desde la gobernación se ha empezado a dar ejemplo. La gobernadora ha establecido desde ya unos horarios de atención y unos horarios de trabajo de todas las personas que laboramos en el edificio de la gobernación para que podamos de esta forma disminuir el contacto con otras personas, que estemos el menor tiempo posible en contacto con otras personas y que se aumente cualquier riesgo de contagio que podamos tener. Y esa es una medida que deberíamos aplicar todos y que deben aplicar todas las empresas de la ciudad para poder garantizar que sus trabajadores pasen a sus casas. Otra medida de aislamiento que se ha venido tomando, y creo que la gobernadora fue una de las primeras en Colombia en tomar esa decisión, fue la semana pasada cuando se definió que los colegios, que primero no tenían agua, debían permanecer los niños en las casas y no asistir a estas escuelas. Ya hoy esa medida está estandarizada ampliamente y ningún colegio o universidad o instituto de educación, inclusive el SENA, están dando clases.
Eso no significa que los niños estén de vacaciones y que puedan estar jugando en la calle o compartiendo con otras personas. Eso lo que significa es que nuestros niños deben estar dentro de la casa y no entrar en contacto con otros menores y que no salgan de la casa si no es estrictamente necesario. En eso tenemos que ser muy enfáticos para no caer en el error de pensar o errores que han cometido en otros países, que ese aislamiento lo han asumido como si estuvieran de vacaciones, y eso no es lo que está sucediendo. Por eso hago esa pregunta o hago ese énfasis en ese punto. El aislamiento es quedarse en la casa lo más que se pueda y solo salir si es necesario. Ya empezaron a llegar las preguntas y yo quiero empezar a contestar para volver esto un poco más dinámico. Charles Vargas me pregunta, ¿es normal y válido, pese a todas las recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias, que los profesionales de programas del ICBF estén visitando a las familias corriendo el riesgo de un contagio o transmisión de parte y parte? Bueno, en ese sentido yo quiero insistir que desde ya el gobierno nacional definió el domingo y el sábado directamente por el presidente que todos los hogares del ICBF debían suspender las clases y los trabajos que estaban realizando y que estos niños pasaran a sus casas. Tendría que ver particularmente de esas situaciones de las que me hablan, a qué se refiere, pero sí es importante que si ustedes están haciendo alguna labor comunitaria en este momento, que además se requiere, porque es posible que esté relacionada con la violación de los derechos de algunos niños, utilicen las medidas protectoras del caso para que no se contagien ustedes y no contagien a otras personas en el caso que tengan infección respiratoria aguda. Lina Marcela Tavares también me pregunta, ¿deberían fumigar o algo así en toda Barranquilla? Y tengo que responderte categóricamente, Lina Marcela, la fumigación no funciona. Lo que funciona verdaderamente es la limpieza dentro de nuestras casas y la limpieza de nuestras manos diarias. Tenemos que utilizar elementos que garanticen limpieza como desinfectantes para limpiar los mesones de nuestras casas, los sitios donde nos alimentamos de manera permanente en el día, para que no se acumulen en estos espacios virus o gérmenes como el coronavirus. Y con nosotros tenemos que hacer una limpieza de manos, como les dije anteriormente, por lo menos 4 veces al día para poder garantizar que el virus no permanezca de manera por largo tiempo y disminuir de esta forma la posibilidad de contagio. Hay una pregunta que me hace el señor Edwin Chaparro y dice, ¿por qué no pararon el carnaval si ya se estaba hablando del virus? Es la pregunta del día. Yo tengo que ser muy clara en este momento para que no confundamos los momentos. Cuando tuvimos el carnaval de Barranquilla en ese instante, el virus no estaba en ese momento circulante en los países donde están hoy. Si ustedes escuchan las advertencias que se han dado y las advertencias que ha dado el gobierno nacional y nosotros localmente, estamos muy pendientes de las personas que han llegado a nuestro país de otros países en los últimos 14 días. En ese momento del carnaval el virus no estaba circulante. De hecho, hoy en Colombia el virus no circula. Eso quiere decir, el virus no está en el ambiente. Pero sí tenemos casos de personas que vinieron de otros países y que se infectaron en esos países, y esos son los casos que tenemos que aislar para que no se transmita el virus a otras personas de nuestra ciudad. Majo de Castel también me pregunta, no permitan aglomeraciones en los supermercados, por favor, y gel antibacterial en las entradas y salidas de estos establecimientos. Sé que en este momento la gobernadora, porque me levanté de la videoconferencia que se estaba realizando para poder garantizar este Facebook Live, está trabajando esas medidas relacionadas con esos sitios de aglomeración. Hoy, desde la gobernación, ¿qué está prohibido? Aglomeraciones de más de 50 personas, que ya se estableció desde el nivel nacional. Aglomeraciones además en espacios religiosos como iglesias o cultos no pueden generarse. Aglomeraciones en espacios cerrados mayores de 50 personas no se puede dar. Y mi recomendación particular es que si son menos de 50 personas, pero tenemos personas que pueden tener riesgo, como los adultos mayores, que son los que pueden sufrir más complicaciones, o los menores de 1 año, o personas con enfermedades crónicas, no deben asistir ni siquiera a reuniones menores de 50 personas. Noé Barrero me pregunta, están muy activos, qué chévere, porque la idea es que podamos aclarar lo que más podamos, la información sobre coronavirus. Noé Barrero me dice, por favor, instruyan a los medios de comunicación para que no sigan creando más pánico. Ese es el problema adicional que tiene el gobierno. Controlar a los medios desbocados, dando chivas mediáticas y alarmistas. Bueno, Noé, te quiero contar algo. Hemos venido trabajando con los medios de comunicación para que la información que se genere sea la más eficaz. De repente en algunos medios se podrá generar algunas situaciones de pánico,
Pero lo que no podemos es subestimar esta enfermedad, y eso yo sí quiero que todos empecemos a tomar conciencia de eso. Las medidas de aislamiento son fundamentales. Las medidas de distanciamiento, como las que expliqué ahora, que es la forma de saludar, son fundamentales para disminuir el contagio. Nosotros vamos a seguir trabajando con los medios sobre ese tema, pero quiero que cada uno de nosotros empiece a informarse de medios verdaderamente oficiales. No nos dejemos llevar por las cadenas de WhatsApp, que además pareciera que es lo que más nosotros creemos y no son fieles a la realidad o no están contando lo que verdaderamente está pasando y que en realidad sí están siendo creadas para generar pánico. Si queremos tener información verdadera de la situación de coronavirus, en los canales oficiales de la Secretaría de Salud de la Gobernación y en los canales oficiales de la Gobernación del Atlántico, de manera permanente, nosotros estamos generando información de cómo van los casos, de cuáles son las medidas de prevención, de qué debe hacer en caso de que tenga dudas sobre el tema. Además, aprovecho la oportunidad para inmediatamente contarles que seguimos con nuestra línea y que en este momento estamos ampliando los puntos de atención porque las personas nos han venido llamando y sé que nos van a llamar más. Nuestra línea telefónica 24 horas es el 323-6220 para que el que quiera preguntar o se sienta con alguna sintomatología se comunique con nosotros inmediatamente. Hay otra pregunta aquí. Gaby Balcázar, ¿cómo se hace con las obras de construcción? Fíjense que nosotros nos sentamos al principio de este proceso, ya hace 2 semanas, con las administradoras de riesgos laborales, que además están muy ligadas a todas las obras de construcción que puedan generarse. Y lo que primero hablábamos con esas administradoras es que en esas obras también se genera un alto riesgo para que entre los trabajadores se pueda dar el contagio. Las obras en realidad tienen mucho polvo, no se puede garantizar una medida de limpieza permanente. Entonces, con esas administradoras y ya directamente con algunas empresas que están realizando obras directamente por la gobernación, les hemos solicitado que revisen las medidas y que en este momento se tome con el menor número de trabajadores las obras que se estén realizando. Hoy le pido a cada una de las empresas, y eso incluye también a las empresas que están realizando obras de infraestructura, que revise su esquema de trabajo, que verifique verdaderamente cómo están compartiendo los trabajadores dentro de la obra para poder determinar si tienen un riesgo de contagio alto y si es necesario reducir la intensidad del trabajo para disminuir los riesgos de contagio que puedan presentarse. Aquí hay otra pregunta de Robin Salgado. ¿Por qué los establecimientos públicos estaban abiertos el fin de semana? La medida de cierre de los establecimientos públicos se dio en el transcurso del fin de semana. Es posible que por eso hayas visto algunos establecimientos abiertos, pero en este momento en ningún municipio del Atlántico ni en el distrito de Barranquilla pueden estar funcionando establecimientos donde se aglomeren personas, y estoy hablando de bares, restaurantes con un gran número de personas o algunos espacios donde se aglomere para que no se corra ningún riesgo. Insisto, todos los días, en la medida que se va viendo la evolución, en la medida que se va viendo los nuevos casos, se deben seguir tomando medidas. No podemos tomar medidas radicales de una sola vez o permitir que no tomar medidas en el tiempo. Todos los días se hace un análisis de la situación a primera hora y se va evaluando, en el caso de la gobernación, directamente con la gobernadora y el equipo que está organizando o el equipo que tenemos dispuesto para este tema, para ir tomando medidas en la medida que en el proceso en que se van dando nuevas noticias sobre el tema de coronavirus. Aquí hay otra pregunta de Dayana Lucía Rueda Vargas. Me dice, ¿creen que se debe tomar medidas más estrictas con respecto a las personas que en las últimas semanas han llegado a la ciudad de Barranquilla? Yo tengo que decirte algo, Dayana. Hoy ya es una obligación de todas las personas colombianas que llegan de países donde el virus está circulando, y te pongo unos ejemplos como España, Italia, el mismo Estados Unidos, permanecer obligatoriamente en los municipios o en el distrito 14 días en aislamiento si no presenta ningún síntoma, y nosotros hemos venido haciendo el seguimiento a estas personas. ¿Qué estaba pasando? Que las personas llegaban, nosotros como gobierno no nos enterábamos de manera oportuna de su llegada, sino que empezábamos a hacer búsqueda activa porque no teníamos comunicación y no nos habían enviado información desde el Departamento de Migración Colombia. Hoy ya contamos con esa información. Desde el día de ayer empezaron a enviarnos información y la estamos compartiendo con la Secretaría de Salud Distrital de tal forma que podemos hacerle seguimiento a esas personas que están llegando de otros países. Y además de eso, hoy hay una medida restrictiva total para que ningún extranjero ingrese a nuestro país. Y eso se está cumpliendo en este momento desde los aeropuertos donde se reciben vuelos internacionales.
Aquí estoy viendo acá, ok, aquí Sandra Patricia Navas me dice, ¿cómo está reforzado el tema en los aeropuertos? Bueno, Patricia, yo te cuento, Sandra Patricia, discúlpame, yo te cuento. Nosotros desde la Gobernación del Atlántico, en un trabajo de la mano, con la Secretaría de Salud del municipio de Soledad, tenemos presencia permanente en el aeropuerto, en el muelle internacional. Estamos haciendo acciones como toma de temperatura, llenando el registro de cada una de las personas que ingresan, ubicando su dirección y además nos comunicamos con cada uno de los municipios en los casos que sean personas que van a los municipios o con el distrito de Barranquilla para que ellos puedan hacer el seguimiento. Muchas personas se dicen, pero ¿por qué a mí no me hacen control de temperatura en el aeropuerto El Dorado? Porque nosotros hoy tenemos una restricción en fronteras en los vuelos internacionales, no tenemos restricción con otras ciudades. Pero lo que sí teníamos un problema y lo reconozco, y además la gobernadora fue enérgica en solicitárselo al Departamento de Migración Nacional, es que nosotros no teníamos cómo enterarnos que venían personas en conexión por Bogotá de países donde estaba circulando el virus. Hoy ya tenemos eso y le vamos a seguir haciendo el seguimiento y seguiremos con presencia permanente en el aeropuerto. Además estamos entregando información en esos vuelos internacionales de los teléfonos que tenemos dispuestos, tanto el distrito de Barranquilla como el departamento del Atlántico, para que se comuniquen en caso de que presenten alguna sintomatología. El señor Jorge Eliezer Arias me pregunta, ¿los casos que van surgiendo los tratarán en conjunto alcaldía y gobernación? Definitivamente. Aquí la única forma es que trabajemos en equipo. Como les contaba ahorita, estamos intercambiando información de manera permanente, la que recibimos del aeropuerto, la que tenemos de Bogotá, y estamos brindando apoyo permanente tanto al distrito de Barranquilla y ellos a nosotros en lo relacionado también con los municipios del Atlántico. Entonces el trabajo conjunto se está dando y se tiene que seguir dando. El señor Hernán Gómez me pregunta, ¿es cierto que la mujer que venía en el avión ayer tenía COVID-19? Yo quiero hacer un énfasis en eso porque se generó por además un video que grabaron dentro de ese proceso, dentro del avión, pero el texto no hacía parte de la realidad. Lo primero es que esta persona tenía una sintomatología, se aplicaron todas las medidas que se requieren en una alerta dentro del aeropuerto. Nosotros teníamos nuestro personal ahí presente, la ambulancia de uno de los municipios hizo el apoyo, pero en este momento nosotros no tenemos ningún tipo de confirmación de que esa persona tenga o no tenga esa enfermedad. Entonces yo quiero pedirle a la gente que nos calmemos un poco, porque no podemos, primero, estigmatizar a otras personas. Segundo, generar acciones de pánico sobre estos temas. Y tercero, tenemos que estar atentos nosotros a guardar las medidas de seguridad, porque yo les digo y les insisto, nadie está exento en la medida que vamos avanzando en el tiempo en que podamos contraer una enfermedad como esta o que lleguemos a tener en algún momento un contagio. Entonces, de la forma responsable en que nosotros asumamos nuestro autocuidado, que nos lavemos las manos las veces que son necesarias y que además de eso generemos medidas de distanciamiento y medidas de aislamiento en nuestras casas, vamos a poder protegernos de futuros contagios. Pero no estigmaticemos más ni creemos más pánico innecesario, porque lo que estamos ocasionando es que la gente se confunda y tome decisiones equivocadas. Pedraza Mendoza me dice aquí, ¿los servicios religiosos están suspendidos o se pueden reunir grupos pequeños? La gobernadora ha venido hablando con la arquidiócesis y se ha dispuesto que no se van a dar, en el caso de la Iglesia Católica, actos religiosos, y para el resto de las religiones no deben presentarse reuniones de más de 50 personas en este momento en nuestra ciudad. Mi recomendación como secretaria de Salud es que no sigamos reuniéndonos en espacios cerrados con un grupo de personas, sobre todo que en estos espacios pueda haber personas mayores. Si nosotros, nuestra fe, que es totalmente respetable, podemos practicarla desde nuestras casas. La invitación es que practiquemos medidas de aislamiento, que no sea un tema obligatorio, que no sea un tema impuesto, que nosotros tomemos conciencia verdaderamente que si no tomamos medidas personales y con nuestra familia, podemos sufrir el riesgo de contagio y podemos contagiarnos en el mediano plazo. Aquí, déjame reviso acá, ok. Me pregunta el señor Lewis Forrest, ¿cómo está el Atlántico en centros hospitalarios? ¿Cuáles son las recomendaciones a las personas en los municipios que tengan síntomas? Entonces, yo quiero contarles cómo es el proceso en cada uno de los municipios del Atlántico. Hemos venido trabajando con los hospitales municipales, con los secretarios de salud de cada municipio, para que en cada hospital, en caso de que alguna persona presente sintomatología severa, pueda acudir y pueda ser atendido.
Nuestra invitación es que si presenta síntomas de resfriado común, no acuda al centro asistencial porque lo vamos a llenar. Estamos disponiendo de nuestras líneas de atención, el 323-6220, las 24 horas, para que consulte. En esa misma línea de teléfono nosotros le vamos a indicar, de acuerdo a los síntomas que pueda estar presentando, si debe o no dirigirse a un punto de atención. Si encontramos que verdaderamente es un caso sospechoso, desde la línea vamos a direccionar para que se visite, ya sea desde la gobernación o desde el municipio, y verifique cuál es la situación. Pero no vayamos por un resfriado común simplemente a los hospitales, porque vamos a generar una gran congestión y podemos quitarle la oportunidad a otras personas que sí presenten sintomatología grave de atenderse. Entonces les insisto en el teléfono 323-6220. Hoy precisamente estamos ampliando el número de puestos de trabajo para poder garantizar una atención mucho más cómoda y que no tengan que esperar mucho tiempo en ser atendidos y poder darles las indicaciones que ustedes necesiten. Loida Arisa Barrios me pregunta, ¿qué protocolos deben seguir las personas que viven en edificios y conjuntos residenciales? Muy importante tu pregunta, porque es que aquí cada uno de nosotros tiene que hacer un ejercicio interno en los espacios donde nos estamos moviendo. Lo primero es que tenemos que reducir bastante el número de personas que suben al ascensor. Y esa medida, por ejemplo, ya la tomamos aquí en el edificio de la gobernación. Entonces, la idea es que podamos tener una separación importante entre las personas. Si nosotros podemos establecer en nuestros edificios que al tiempo solo suban 2 o 3 personas al ascensor, dependiendo del tamaño, claro está. Si es un ascensor de 10 personas, las personas quedarían muy pegadas, entonces tendríamos que bajar a un punto de 3 o 4 personas para poder garantizar los espacios en caso de que alguna persona tenga infección respiratoria aguda. No se me olvide decirles esto, que si tú tienes infección respiratoria aguda, siempre tienes que utilizar tapabocas para no contagiar a los demás. Si vas a toser, tienes que cubrirte con el antebrazo para toser, para que no esparcir ningún tipo de microgotas y que pueda generar contagio. Entonces, siguiendo con el ascensor, eso. Lo segundo es que los espacios comunes donde hay circulación debe haber una estricta limpieza. Que limpiemos los mesones de las entradas o las porterías, que limpiemos los botones del ascensor con desinfectante, porque todo el mundo va poniendo la mano de ahí todo el tiempo y puede generarse contagio, y que protejamos por favor a nuestros porteros. Las personas que están atendiendo abajo en el edificio debemos garantizarles desde las administraciones el uso de tapabocas, el uso de guantes si van a recibir o van a estar en contacto con o manipulando algunos elementos, porque además ellos están en contacto permanente con personas que van entrando para disminuir la posibilidad de riesgo por el contacto permanente con esas personas. Muy bien. Diana Pérez me pregunta, ¿ya se están haciendo pruebas de coronavirus? ¿En dónde? ¿Quién las hace? Bueno, en este momento en el Laboratorio de Salud Pública del Atlántico con el que nosotros contamos, no estamos todavía realizando pruebas, estamos ya listos y haciendo los últimos ajustes para recibir un equipo que nos viene por parte del Instituto Nacional de Salud y poder realizar las pruebas localmente, pero en este momento no se están realizando. El procedimiento es que se presenta alguna situación de sospecho, alguna alerta, inmediatamente procedemos a tomar la muestra, o la institución de salud toma la muestra y hacemos el traslado a Bogotá, y estamos teniendo en este momento resultados dentro de las 24 horas siguientes a que se hace el envío de la muestra. Entonces estamos garantizando oportunidad de eso. En el momento en que tengamos el equipo, vamos a realizar todo el procesamiento de las muestras localmente, pero sí quiero hacerle algún énfasis para la comunidad, y es que no se van a hacer muestras abiertamente. Las muestras solo se realizan a personas que verdaderamente puedan tener algún riesgo de padecer la enfermedad. Y estas personas están relacionadas, primero, personas que han estado en contacto directo con otras que tienen diagnosticado el coronavirus. Personas que vengan de países donde está la circulación del virus y que presenten sintomatología. Y estamos ampliando el rango de muestras porque ya hoy, con la presencia de nuevos casos, nos cambiaron los criterios de las muestras, y también vamos a tomar muestras con personas con infecciones respiratorias agudas graves o severas y que además de eso así no tengan antecedentes de haber viajado. Entonces todos los días va cambiando este proceso, pero para cerrar, hoy no estamos realizando el procesamiento de las muestras aquí en Barranquilla, sino en Bogotá. Margie Bel Cantillo me pregunta, ¿cómo reforzarán las medidas ante la aparición de 2 casos en coronavirus en Barranquilla? Yo creo que se han tomado muchas medidas hasta ahora por parte de la gobernadora en este proceso. Se han restringido los eventos masivos, hemos restringido también eventos de espacios religiosos, las fiestas de los municipios se han pospuesto algunas
otras han tenido que ser canceladas porque no había cómo posponerlas. Hoy la gobernadora está impartiendo directrices específicas relacionadas con el transporte intermunicipal para que se reduzca la capacidad de estos buses, solo en un 60% de su capacidad se dejen montar pasajeros, para poder garantizar espacios, para que se genere unos espacios aireados, que no se tenga aire acondicionado y que pueda correr la brisa y no se tenga riesgo. Se han tomado medidas también directamente en los colegios, la gobernadora fue una de las primeras, y ahora lo que tenemos que seguir trabajando en medio de esas medidas es que cada uno de nosotros las tomemos en nuestras vidas. No es solamente restringir el tema de los espacios públicos y en los puntos de encuentro, es que nosotros tenemos que asumir de verdad, que tenemos que practicar el aislamiento social en nuestras casas. El lema tiene que ser que nos quedemos en nuestras casas. El lema, el mantra o como lo queramos llamar, tiene que ser el distanciamiento social. No más saludos de mano. Acuérdense que nosotros aquí en Barranquilla podemos saludarnos de 1000 formas, levantando el dedo, saludando a nuestro amigo, a nuestro llave, sin abrazos, sin besos, para poder disminuir cualquier caso de riesgo o cualquier posibilidad de transmisión. Ya nos quedan muy pocos minutos, voy a tratar de responder unas últimas preguntas que tengo aquí. Mile Morinares me pregunta, ¿qué medidas se toman en la terminal de transportes de Soledad? Pues te cuento que nosotros tenemos de la mano con la Secretaría de Salud de Soledad una presencia en esta terminal de transportes. Estamos en este momento haciendo todo el proceso de educación. Hemos tenido necesidad de intervenir algunos casos de personas que presentaban sintomatología y que generaron algún tipo de alarma en los viajeros que teníamos ese día. Hicimos la intervención sin ningún inconveniente. También nos hemos reunido con todos los transportadores que llegan a ese sitio. Entonces, la presencia ha estado dentro de la terminal de transportes, la vamos a reforzar en estos días, porque además con estas nuevas medidas que está tomando la gobernadora, sobre todo en lo relacionado con el número de personas dentro de los buses, se tiene que empezar a verificar y aplicar. Ya nos queda solo un minuto. Voy a tomar una de las preguntas que tienen aquí. Me pregunta Karen Bernata, aparte del lavado de manos, ¿qué más recomendaciones se deben dar en la consulta externa? Nosotros tenemos, y ya eso es como una pregunta muy específica de las instituciones de salud, que empezar a reducir el número de personas en las salas de espera de todos los escenarios, de las EPS y de la consulta externa. Sé, porque además ya hemos dialogado, que muchas EPS están ya contándole a todos sus afiliados que pueden obtener información por vía virtual de autorizaciones, pero también las IPS tienen que empezar a manejar disminución de la consulta externa. Y quiero decírselo con toda sinceridad, vamos a tener en muchos casos cancelaciones de citas que no sean urgentes ni prioritarias para disminuir el riesgo de contagio de la gente. Señores, pues se nos ha acabado el tiempo, ha sido bien interesante poder hablar con ustedes este tema, hemos tenido un gran número de preguntas. Quiero insistirle en nuestro número telefónico, el 323-6220, es un número 24 horas, insisto, hoy tenemos alguna congestión, en este momento estamos organizando nuevos puestos de trabajo para eso, y no olvidemos algo, somos nosotros los responsables del control de la transmisión. Quédense en la casa, solo salgan si es necesario. Dejen a los niños en la casa, no los saquen a jugar, no estemos saludándonos de besos. La clave tiene que ser quedarse en la casa. Muchísimas gracias, estamos hablando.